Tomen asiento y vamos a abrir la lectura, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, y vamos a la lectura desde el versículo 1 hasta el 6. Una recomendación, mientras buscan la lectura, que me dio el diácono de la iglesia, es que la iglesia tiene a disposición 3 o 4 himnarios para prestar, pero aquellos hermanos que tengan himnarios en sus casas, tráiganlo, porque si no, nos quedamos sin himnario. Si alguno no tiene y desea comprarlo, también hable con nuestra hermana Romina, que es la encargada de la venta de literaturas, tanto de Biblias, himnarios y síntesis, pero tengamos esto en cuenta. Entonces, volviendo a la lectura, Mateo capítulo 11, desde el verso 1 hasta el 6, dice así: Y fue que, acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, buenas tardes a todos. Y qué lindo poder cantar todos signos tan preciosos de la palabra del Señor, del himnario y también de la invitación amorosa que el Señor siempre hace a cada uno de nosotros. Y esta palabra que tanto necesitamos escuchar, debemos tomarla como palabra no de hombres, sino como palabra de Dios. Vamos a tener una breve palabra de oración para encomendar esta reunión y que el Señor pueda ayudarnos en el desarrollo de la misma. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos venir con reverencia delante del trono de la gracia y también con confianza, porque confiamos en Cristo nuestro Salvador, que nos abrió este camino nuevo y vivo, y podemos alcanzar, Señor, así misericordia, y te damos gracias porque un día también nos alcanzaste a nosotros para comprender el mensaje de salvación. Y te rogamos, Señor, que tú puedas guiar esta reunión, puedas darnos atención necesaria, y que cada uno de los que estamos aquí podamos volvernos a casa con una palabra de parte tuya. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas que siempre cometemos, Señor, delante de ti. Te rogamos también que tú puedas ayudarnos para que en lo que hemos de escuchar podamos mezclar fe. Así dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos ahora a abrir la palabra del Señor en el Proverbio número 22 en el Antiguo Testamento. Proverbio capítulo 22. Y vamos a ir hablando del versículo número 17 en adelante. Proverbios 22, 17, que dice: Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón a mi sabiduría. Y este hecho de inclinar nos habla de una actitud que primeramente surge como una gran necesidad, pero cuán difícil es poder nosotros
en el medio de la vorágine que hay en este mundo y de tantas voces, de tantos pensamientos, de tantas filosofías y aún de nuestra formación que hemos recibido de nuestros padres. Esas voces internas que no nos dejan inclinar el oído, que no nos dejan oír las palabras de los sabios. Pero cuando tenemos gran necesidad, ahí queremos que Dios incline su oído y nos escuche, porque lo estamos necesitando. Pero cuando Dios nos pide a nosotros, ¿cuánto nos cuesta ejercitarnos? Me cuesta ejercitarme en esto, inclinar el oído. ¿Cuántas veces nos interesan tantas cosas? Ya nombramos algunas, pero nuestra naturaleza es una naturaleza que le gusta escuchar palabras agradables, le gusta escuchar también el morbo, le gusta escuchar el chisme, le gusta escuchar los defectos de los demás, y en eso sí inclinamos el oído. Pero acá la invitación es inclinar el oído, esto que tenemos acá, para escuchar palabras de los sabios. Palabras que muchos han venido y han recorrido kilómetros por poder escuchar. El Señor decía, bienaventurados vosotros, porque pueden ver y oír lo que ven y oyen, porque muchos desearon escuchar palabras de sabios. Porque este mundo tiene una sabiduría que, como bien dice la palabra de Dios, ¿cómo es? Terrena, animal y diabólica. Pero cuando hablamos de sabiduría, tenemos que hablar de la sabiduría de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos obtener sabiduría y sabiduría espiritual, oyendo la palabra de Dios. Por eso se tiene que inclinar el oído. No voy a escuchar palabra de Dios, al menos que Dios en su misericordia nos permita que alguien se allegue a nosotros y que traiga un mensaje. Pero no lo voy a escuchar fuera de la casa de Dios, la palabra de sabios, ya sea de un instructor de la escuelita, una hermana que dé la palabra en la reunión de señoras, el martes de oración, los sábados para los jóvenes, palabra de sabios. Pero vuelvo a repetir, la sabiduría es de Dios. Y así también hay ejemplos bíblicos. Cuando Pablo estuvo en Filipos, se acercó a un lugar donde las hermanas, las señoras iban a la hora de la oración. Y estaba una mujer que se llamaba Lidia. Y estaba oyendo lo que Pablo decía, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Luego, Dios buscando a los gentiles en la casa de Cornelio, dice que todos los que oían el sermón recibieron el Espíritu Santo. Qué importante y cómo la palabra hace énfasis en oír. Y un oído que necesita escuchar la voz de Dios, en oyendo la palabra de verdad. Dice también en Efesios, la palabra del Evangelio, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salud.
en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y así como hay experiencias positivas, y cada uno podría dar cuando escuchó la palabra de Dios por primera vez, si es que lo recordamos, también hay experiencias negativas, porque este mismo libro de Proverbios cuenta cómo uno que menosprecia dice a sí mismo: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y eso pasa en la postrimería de la vida, cuando se desprecia, cuando se tiene menos y cuando se aborrece la palabra de Dios. Y no quiero oír, y menos voy a inclinar mi oído. Nosotros que estamos aquí adelante, lo hacemos con mucho temor, y se ven los rostros, se ven las caras, se ve el cansancio. Me ha tocado también a mí estar ahí, se me ha corregido: che, deja de estar apoyado así, porque parece que estás dormido. No, estoy escuchando con mucha atención. Bueno, pero estate derecho. Y los ojos, se observa cuando uno está divagando, o en qué estará pensando. O no, estuve acá en el proverbio y seguí leyendo porque estaba lindo y seguí. Y eso me habla el Señor a mí. Entonces son cosas que tenemos que procurar ver, porque nos vamos a ir de este lugar y quizás vamos a tener una respuesta positiva o una respuesta negativa. Lo cierto es que Dios envía su palabra y no vuelve a Él jamás vacía. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero, y a uno será para bendición y a otro será para perderse la bendición hasta que el Señor vuelva a hablar. Y este proverbio que estamos considerando nos dice en primer lugar eso. Y también poner tu corazón a mi sabiduría. Otra cosa muy importante, porque el corazón es aquello que no queremos nosotros entregar. El Señor lo pide: dame, hijo mío, tu corazón. Pero lo voy a poner cuando comprenda que el Señor Jesús puso todo por cada uno de nosotros. Porque si no, no voy a poner nada. Y no está pidiendo acá poner dinero, no está diciendo acá poner tu vigor, poner tu valentía, poner tu sabiduría, poner tu conocimiento. No está pidiendo nada, sino que nos está aconsejando: pon tu corazón. Y a mí me exhortó esta palabra, porque tengo que comprender que el Señor lo puso todo, toda su humanidad, cuando se confrontó en la cruz del Calvario, y toda su vida con el tentador, con Satanás. Y el mismo Jesús, el hombre, padeció por cada uno de nosotros. Y yo simplemente tengo que inclinar ese corazón. No lo queremos poner en la sabiduría de Dios porque está lleno de muchas cosas. Esas muchas cosas, la palabra de Dios se encarga de decirlo,
no nos agradan y siempre pensamos que las tiene el otro. Pero del corazón, esa fuente de iniquidad, salen adulterio, fornicación, muerte, homicidio, blasfemia, falso testimonio, y sigue la lista. De ese corazón, ¿cómo lo voy a poner? Pero cuando escucho que Cristo me amó, que se entregó por mí y que quiere dar un mensaje que sea oído, voy a empezar a inclinar y voy a empezar a poner el corazón en la sabiduría. Josué, un hombre también que vimos hace unos días, decía acerca de ese ángel que sacó la espada: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice? ¿Qué tiene para decir? El pequeño Samuel dijo a Jehová: habla Jehová, que tu siervo oye. Y entonces nosotros, que necesitamos palabra de Dios, también tenemos que tener esa disposición. Y esta sabiduría que debe entrar en nuestro corazón es Cristo. Es Cristo, es su palabra, que viene a morar por su Espíritu en nuestro corazón. De lo contrario, sería imposible entender las cosas de Dios. El hombre natural no comprende, pero el hombre que escucha y abre su corazón, la sabiduría que es Cristo viene a morar en su corazón. Y así nos dice la palabra, que Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, al oír la palabra, no dudes en dar tu corazón. No para mí ni para ninguno de los que estamos acá, sino pensar: ¿le he entregado alguna vez el corazón al Señor? ¿He puesto lo único que me pide? Qué difícil, porque si nos ponemos a pensar, y como dije, amamos tantas cosas y hay tantas voces que nos aturden, que no nos dejan escuchar la voz tierna del Salvador que nos convida para obtener una salvación que es importantísima. Saber que si yo me muero, voy a ir al cielo, porque creí en Cristo como mi Salvador. Saber que si viene Cristo a buscarme, me voy con Él y no me quedo en este mundo de dolor. Y eso debe darnos paz y seguridad al corazón. Dice el versículo 18 de Proverbios 22, porque es cosa deleitable si la guardares en tus entrañas, y que juntamente sean ordenadas en tus labios. Hay una progresión, hay un crecimiento paulatino y hay un probar, hay un gustar de estas cosas que son del Señor. Y al respecto, cuando dice la palabra cosa, es como algo sustancioso y que tiene un gusto, y ese gusto es deleitable, ¿no? Y al respecto, cuando el Señor habla con Natanael
un hombre que era un verdadero israelita en el cual no había engaño, el Señor le dice, antes que... A ver, no me quiero equivocar. Sí, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi, le dice el Señor. Y entonces ahí Natanael tiene una experiencia y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Jesús le responde, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esas cosas deleitables son aquellas que el hombre natural no puede percibir. Son cosas que se han de examinar espiritualmente, porque el Espíritu de Dios está en el corazón. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, yo pensaba, estas cosas deleitables es poder ver un poco más, pero ver a través de la Biblia. No ver, como decir, tengo un alucinamiento, un éxtasis, sino a través de la Biblia. ¿Puedo llegar a ver a través de la Biblia el cielo abierto? La dimensión de eternidad, ¿la puedo llegar a comprender a través de la Biblia? ¿Puedo comprender que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida por la predicación del Evangelio? Porque te vi debajo de una higuera, ¿crees? ¿Y qué pasa si te digo que desde ahora verás el cielo abierto? Por eso estamos en la iglesia, para que podamos, a través del oído inclinado y poniendo el corazón, escuchar a los sabios, escuchar al Señor. Y cuando esto sucede, juntamente sean ordenados en tus labios. Falta decir, si las guardares en tus entrañas. Profundo. El otro día comimos una mollejita, ¿no? Y acá están diciendo de comer chinchulín. Es profundo. Ahí adentro guardar. ¿Cómo voy a guardar la palabra? ¿Tengo que agarrar una hoja y comerla? No. Entra por el oído, la tengo que guardar en mi corazón, en lo profundo, como María, que escuchaba y retenía, confería todas las cosas en su corazón. Y este lugar que está aquí, la iglesia, es un lugar donde se nos enseña el orden y que juntamente sean ordenadas en tus labios. Porque en este mundo y en el campo evangélico, entre comillas, hay mucho desorden. Y las cosas que el Señor nos dejó deben causarnos orden a nosotros, porque
De esa manera vamos a tener paz y tranquilidad, porque vamos a comprender las cosas de una manera distinta, sin tener, como dije recién, visiones, sino comprendiendo la palabra, que es nuestra regla. ¿Qué es una regla? ¿Para qué sirve? Para alinear. ¿En qué? En fe, doctrinas y prácticas. Y el orden debe ser en mi criterio que estuve pensando. Este lugar que está acá, el púlpito, y esto me lo trajo el Señor cuando estuvimos en Necochea, un hermano que habló. Este lugar, el púlpito, no es un lugar para pavonearse. ¿Qué hace el pavo real? Se exhibe, ¿no? Muestra. Este lugar, el púlpito, es un lugar de proclamación de la verdad de Dios, del Evangelio. Y está para que sea escuchada su palabra, para que sea dada. Y ahí se puede oír. Por eso, vuelvo a insistir, si tenemos a alguien que necesita escuchar la palabra, traigámoslo a esta reunión de predicación. Porque yo creo que la gran mayoría acá ya tuvieron la experiencia de salvación, pero es para predicar el Evangelio. Y se debe hacer desde este púlpito. Si bien hay otra forma individual de hacerla, pero en la iglesia el orden es anunciar la buena nueva. Terminábamos ahí leyendo: y a los pobres es anunciado el Evangelio, en lo que leímos en Mateo, ¿no? Pero después del púlpito está el otro lugar, que es ese que está ahí atrás. ¿Qué hay ahí atrás? Atrás de la cortina. Como una pileta. Es el bautisterio. Y ese lugar ya es como que se va un poco más en la experiencia de fe. Porque creí en Cristo, vi mi condición y ahora quiero dar un testimonio público. Y cada cosa debe tener orden. Deben ser juntamente ordenados en tus labios. Y la vez pasada, hace 1 año y medio, una nena que vamos a buscar a la escuelita, que se llama Esmeralda, salió toda contenta diciendo: ayer me bautizaron, Fer. Y con Mili nos miramos: ah, sí, a un montón, nos bautizaron a todos. Entonces eso es lo que yo digo con respecto a que no hay orden, porque el Evangelio, y más el bautismo, debe ser dado a aquel que entiende, como dice más abajo, las razones verdaderas. Un niño muy difícilmente pueda llegar a comprender, y menos los recién nacidos. Otro caso también, hablando de desorden, me pasaba que yo queriendo preguntar a una señora cómo había recibido a Cristo, no sé, me dice: yo cuando era chica me oraron. Y entonces, eso es muy común, que llaman a pastores para que oren. Pero a nosotros nos enseña por la palabra que la oración la tiene que realizar uno. Señor,
me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús como mi Salvador. Porque si no, ¿de qué sirve que yo ponga la mano en otro y esa persona crea que es salva? Me oraron, dijo. Y qué distinto que es cuando incliné el oído y me arrepentí y le pedí al Señor que me limpie de todo pecado y de toda maldad, en oyendo la palabra de verdad. Qué distinto. Y luego del bautismo, este lugar, la mesa de la comunión entre los hermanos, donde se parte el pan y se reparte la copa de vino. Por eso se celebra esa reunión antes de esta. Y ahí tenemos que examinarnos, a ver si estamos en fe, para que nuestros pecados sean también perdonados, borrados, y también para poder esperar al Señor, estar a cuenta con Él. Y el otro lugar que marcaba este hermano de Necochea es ese que está acá, las gradas estas, la escalerita, para la adoración, el coro, que debe expresar cantos de alabanza y de gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros. Y todo esto lo tengo que tener claro. Lo tengo que tener bien en claro. De a poquito, pero voy asimilando, voy entendiendo. Y todo esto, dice el versículo 19, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Te las he hecho saber hoy a ti también. Qué importante entonces que todo lo que hacemos en el nombre del Señor sea para que nuestra confianza sea puesta en Él, para que podamos nosotros dejar la desconfianza y poder confiar plenamente en nuestro Señor y Salvador. Y solamente en el Señor hay lo que necesitamos. En primer lugar, la salvación y la vida eterna. Pero también desde el púlpito se puede oír de la santificación, de la fidelidad, de la vida futura y cuántas cosas más que no nos daría el tiempo de analizar. Y cuando uno comprende estas cosas, entiende y se abre como una gran luz que antes ignorábamos todas estas cosas, ¿no? Ahora comprendo un poco más y me hace bien y voy teniendo más confianza porque estamos leyendo la palabra del Señor. Y te las he hecho saber hoy a ti también. Es un compartir de lo que en pequeña medida o en mucha medida uno puede saber, pero porque Dios habló al corazón. Y es para todos, para los niños, para los jóvenes, para los mayores. Siempre hay un paso más que dar. Bueno, poder darlo en obediencia al Señor. Debemos continuar. El versículo 20 dice, ¿no te he escrito 3 veces en consejo y ciencia para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas? Y yo pensaba en Salomón y también en los libros que escribió, que justamente son 3. Él escribió Proverbios, el otro libro que escribió, ¿cuál es? Eclesiastés, y el tercero, Cantar de los Cantares.
Pero también tenemos esta frase tan importante, el hecho de que las cosas de Dios sean escritas para que las podamos leer. Por eso cantamos ese himno, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema de la Biblia, el Hijo entregado. Y después, para librarnos, salvarnos de nuestra maldad. Y estas cosas escritas que nosotros tanto leemos, las debemos reiterar, porque las cosas que antes fueron escritas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahora nos quedan pasadas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, Romanos 15, 4, el que quiera anotar, tengamos esperanza. Y también en el libro y en las epístolas de Juan, este escritor escribe: os he escrito a vosotros mancebos, os he escrito a vosotros hijos, y os he escrito a vosotros padres. Por eso decía de las diferentes edades. Y cada uno de ellos tenía un reconocimiento especial. Pero también escribió sobre los que os engañan. Hay cosas escritas para que no seamos engañados. Y luego también el versículo que nos debe llenar el corazón: estas cosas he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso la Biblia es el don inefable, es el don que Dios nos da, el regalo, para que escudriñándola podamos encontrar en ella al Salvador, pero también todo lo otro que representamos recién: bautismo, cena del Señor, comunión con los hermanos, y alabanza, gratitud y adoración. Y saber que tenemos esto que el mundo no tiene: vida y vida eterna. ¿Y cuántas cosas fueron escritas ordenadamente, no? Y fueron escritas para nuestra enseñanza en este presente tiempo tan perverso y malvado, para que por medio de la palabra, que es viva y que es eficaz, podamos encontrar palabras de vida y palabras que son espíritu. En un mundo de dolor, en un mundo que no encuentra consolación, en un mundo que está vacío de lo que es de Dios. Y nosotros tenemos este deber, ¿no? De saberlas y hacerlas saber también a otros. El versículo 21 nos dice: para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas. ¿Qué frase? Pensaba. Qué preciosa. Porque cuando esto está en mi corazón y es un deleite, hay certeza. Y es una certeza, como se dijo el otro día, no es una fe a ciegas, sino que es una fe con razón, es una fe con verdad y que ha de producir certidumbre, porque es la palabra de Dios. Y Dios no puede ¿qué? Mentir. Y entonces las razones
verdaderas, ¿no? El apóstol Pablo decía a los corintios, no lo busquen, y decía esta razón verdadera. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Porque es más importante hablar 5 palabras con el entendimiento, razonándolas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, que estar horas hablando en lenguas desconocidas y pronunciar 10.000 palabras. 5 palabras que impacten y que peguen en lo profundo de mi corazón valen más que 10.000 palabras que no entiendo nada. Por eso es tan importante el mensaje de salvación, para que el pecador pueda encontrar al verdadero Dios, pero también a su Hijo Jesucristo, al cual envió y le envió para darnos vida. Y esa razón se debe afianzar, se debe nutrir, debe crecer en cada aspecto que hemos nombrado, para que sea un testimonio que se da a los que todavía no han conocido la verdad. Y el versículo 21 termina esta pregunta para que puedas responder razones de verdad a los que te enviaren. Antes no lo podía hacer, ahora lo puedo hacer, porque es algo deleitable, no es algo forzado. No me gusta ir a la iglesia, no quiero ir más, me aburro, me canso. Podemos decir cosas que hacen los chicos, pero justo está el partido de Boca River, uy, la reunión, o juega Argentina, o tengo un torneo, y así me pierdo bendición. Pero ahora, si es algo deleitable, puedo responder, porque es algo importante poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y muchas veces no sabemos, ¿por qué se bautizan ustedes? No sé, lo meten en el agua, después sale. ¿Y por qué toman la cena del Señor? ¿Es lo mismo que la misa? ¿O por qué predican acá desde el púlpito? ¿O por qué abren tanto la Biblia? En otros lugares no abren la Biblia. ¿O por qué canta el coro? Entonces poder responder y poder enseñar y hacerla saber. Y dice acá razones de verdad a los que te enviaren. Terminamos con Mateo 11, porque el Señor responde a los que habían sido enviados a Él para sacar toda duda y toda incertidumbre. Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar, como lo estamos haciendo ahora, salvando la distancia, en ciudades de ellos. Y oyendo Juan, que es Juan el Bautista, en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para que puedas responder razones de verdad a los que te enviaren. Y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga alguien del cielo o ya vino? ¿Esperamos a otro Jesús o ya vino? Y acá tenemos la contundencia y la certeza que el Señor da cuando le dice en el versículo 4 a los que estaban en duda,
id y haced saber a Juan las cosas que oís y ved, o ver, o que ven. ¿Qué cosas son? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Queridos, tenemos que volver a la palabra y vamos a encontrar certidumbre de las cosas verdaderas. Mucha gente demanda señal. No, si no puedo hablar en lenguas, entonces no está el Espíritu ahí. Los judíos pedían señales. Ya las hizo, las tengo que leer. Y mirá, los ciegos ven. ¿Qué es una persona ciega? ¿Que no puede? Que no puede ver. Y así también nosotros, antes no veíamos el cielo abierto. Y las almas que se arrepienten, que ya están salvadas por gracia. Los ángeles lo ven, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los cojos andan, el rengo, o el que le falta una pierna, y que antes andaba por otros caminos, ahora anda en el camino de la verdad, o en el camino de otra religión, y ahora está encauzado en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Los leprosos nos habla del pecado heredado y del pecado practicado. Son limpiados. ¿Con qué nos va a limpiar el Señor los pecados? Con la sangre de Cristo. Los sordos, hablamos del principio, ¿no? Ahora oyen y se deleitan. Los muertos son resucitados. Miren qué contundente, qué certidumbre y qué respuesta envía el Señor. Y los pobres es anunciado el Evangelio, para que se produzca lo mismo, el mismo suceso espiritual, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y luego, bienaventurado, quiere decir 3 veces dichoso o feliz, el que no fuere escandalizado en mí, al que no le causa escándalo esto. Es bienaventurado si nos gozamos. Y tenemos esa dicha de poder compartir la palabra del Señor. Quiere el Señor ayudarnos para que nuestra fe, que es tan pequeñita, pueda ser puesta en marcha en la vida espiritual. Dios no nos quiso dar todo de golpe, gradual, para que vayamos experimentando, para que me vaya conociendo. Y una vez que tengo eso en las entrañas, adentro, bueno, ahora a otro, poder responder. No las sabemos todas. Y si no sabemos, preguntarle a algún hermano mayor que nos enseñe, que nos instruya. Nunca se va a agotar el conocimiento, pero la palabra la tenemos que tener y leerla para que esto sea así. ¿Cuántas cosas que realizó el Señor, no? Y dice el Señor, cuando le pedían señal, no les voy a dar señal, porque señal ya fue hecha con Jonás, cuando estuvo en el vientre de la ballena o del pez 3 días y 3 noches. Ya está, eso ya está. Y ahora leemos toda esta lista de lo que el Señor hizo, y hay muchos lugares que siguen realizando esos milagros, pseudo milagros, mentirosos milagros, para llevar muchas personas tras sí. Y muy poco se predica el evangelio del arrepentimiento. Casi nada. Que le digan a una persona, sos pecadora, te vas al infierno. No, eso ahuyenta a la gente.
No digamos eso, hablemos del amor. El Evangelio tiene que ser anunciado hasta que el Señor nos venga a buscar. Y si hay alguno acá, en esta noche, que escuchó la voz del Señor y quiere recibir a Cristo como Salvador, vamos a bajar nuestras cabezas un segundo y que haga su oración en su corazón. Señor, te recibo como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz por mí. Señor, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Perdona si no veía estas cosas antes, si no andaba por tu camino. Perdona mi corazón, todo sucio. Perdona que no escuché tu voz antes, Señor, porque me aburría, porque, como decía el proverbio, desprecié, aborrecí el consejo. Pero hoy quiero, Señor, recibirte en mi corazón. Si hay alguien que lo quiere hacer, que lo haga y lo dejamos delante de Dios, que escudriña los corazones para que pueda tener ese gozo que nadie le ha de quitar. Que el Señor nos bendiga.